Y para empezar, justamente le quiero preguntar algo, como cosa extraña. ¿Cree usted, cada uno de ustedes creen en verdad, que desde el día de su nacimiento hasta hoy, domingo, ya estamos a 22 de enero, ¿cierto? Hasta hoy, domingo 22 de enero de 2023, ¿cree usted que tiene algún motivo para darle gracias a Dios y darle alabanza? Bueno, al menos hay 2 o 3 que lo tienen. Entonces quiero que mediten esto a medida que vemos lo que el Señor nos quiere hablar. Mirando el Evangelio de Lucas, nosotros nos encontramos en el Evangelio una historia bastante llamativa. Una historia cuando el Señor Jesucristo iba hacia Jerusalén y iba entre Samaria y entre Galilea. ¿Y qué aconteció? Vinieron a él unos leprosos, 10 leprosos para ser exactos, 10 leprosos que vinieron a rogarle al Señor para que los limpiase. Eran 9 israelitas y un samaritano. Ellos vinieron, estuvieron ahí y le rogaron al Señor para que hiciera tal cosa. Y nosotros miramos en Lucas capítulo 17, del versículo 11 en adelante, que el Señor, dice la Escritura, que el Señor sanó a los 10. Los limpió a todos 10. Ahora, lo que resalta en esta historia no es el poder limpiador del Señor, aunque lo tiene. Lo que resalta en esta historia no es la misericordia y la bondad del Señor. No fue la compasión que Él tuvo para con ellos porque estaban sufriendo, sino que lo que resalta verdaderamente esta historia es la ingratitud de los 9 israelitas que fueron limpios y no volvieron a darle gloria ni a darle gracias. Es lo que resalta en esta historia. Cuando miramos Lucas capítulo 17, en el versículo 15 en adelante, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Note el detalle que hay aquí. Note la manera en que lo hizo. A gran voz. Un leproso y de repente limpio. Dice que este volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Vio el énfasis, y este era samaritano el que volvió. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Tremendo eso. Ahora, notemos cómo el Señor aquí conecta la gratitud con darle la gloria a Dios. Él hace de tal cosa. Mis hermanos, en esta historia se manifiesta el más grande defecto, y creo que uno de los más feos defectos de la raza humana. O sea, los suyos y los míos, porque usted y yo somos parte de la raza humana. ¿Y cuál es ese feo defecto que manifiesta esta historia de la raza humana? Tu ingratitud y la mía. Porque seamos sinceros, somos ingratos para con el Señor. Escuche, la ingratitud es ese rasgo de carácter que a todos nos molesta profundamente, sobre todo cuando alguien no agradece lo que hacemos por él. ¿O no es así? Cuando usted y yo hacemos algo por alguien, cuando le damos algo a alguien, cuando nosotros nos disponemos para bendecir a alguien, pero ese alguien no lo agradece, la verdad eso nos molesta. Pero no pensamos de la misma manera cuando alguien lo hace con nosotros y somos nosotros los que desagradecemos lo que nos dan. Ahí sí no nos parece tan terrible, porque somos nosotros los que estamos siendo ingratos con los demás. Pero este es un rasgo de carácter perversamente malo en la vida de un ser humano. Completamente. Cuando nosotros miramos al apóstol Pablo tratando en la carta a los romanos acerca del problema fundamental de la raza humana y de por qué necesitamos el evangelio,
una de las cosas que él menciona justo ahí es la ingratitud. En Romanos capítulo 1, versículo 18, Pablo habla y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Pablo lo que dice aquí es que todos los seres humanos sabemos que existe Dios. Todos los seres humanos sabemos que existe Dios por naturaleza. Pero los seres humanos buscan todas las excusas posibles, todas las explicaciones necesarias de todo lo que hay, de la creación, de los planetas, de todo. ¿Para qué? Para no tener que darle gloria y honra a Dios. Eso hacen la mayoría de la gente que no cree en el Señor. Dice en la Escritura: no le glorificaron como a Dios, y escuche, ni le dieron gracias. Esto es tremendo. Cuando usted y yo miramos el Nuevo Testamento, vemos que a nosotros como cristianos se nos exhorta a darle gracias a Dios. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 3, versículo 17 y 1 Tesalonicenses 5, 18, por mencionar algunos. El Nuevo Testamento nos llama a que nosotros demos gracias al Señor. Ahora, muchos cristianos se afanan en saber otra cosa en medio de nuestra vida. Nos afanamos en saber muchas cosas y muchos piensan y se preguntan cosas como: ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y yo con quién debo casarme? ¿O qué carrera yo debo estudiar? Muy bien, a esas preguntas yo solo le puedo decir esto: no tengo la menor idea. Pero lo que sí le puedo asegurar, con toda la autoridad de la palabra de Dios, lo que sí le puedo a usted garantizar es que en la voluntad de Dios está que como cristianos le alabemos y le demos gracias. Eso hace parte de la voluntad de Dios. Con toda seguridad se lo digo. Debemos practicar la gratitud, debemos ser agradecidos. En otras palabras, debemos desarrollar el hábito de la gratitud para poder combatir eficazmente con el descontento y el espíritu quejumbroso. Porque el descontento y el espíritu quejumbroso producen muchos pecados en nuestras vidas. ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no hago? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no? ¿Y qué quiero aquello? Quiero lo otro y no lo obtengo. Viene entonces el descontento por lo que no tengo y ese espíritu quejumbroso justamente por lo que no tengo, pero no valoramos lo que sí tenemos. Ni alabamos al Señor por ello, ni le damos gracias. Cuando un ser querido parte, hacemos como de la canción: Señor, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué murió? Y el Señor solo tiene una respuesta: porque yo soy soberano. Y Él ya ha determinado tu fecha y mi fecha de nacimiento y también nuestra fecha de defunción. Nadie se va ni antes ni después. ¡Ay, es que si hubieran! ¡Ay, es que! No, cuando Dios determina, determinó y se fue. Esto no es por accidente. Cuando alguien muere, cuando algo sucede, así ha determinado el Señor. Ni antes, ni después. A Él no lo toma nada por sorpresa. Pero por sobre todas las cosas, nosotros debemos desarrollar el hábito de la gratitud, porque esa es la única manera en que nosotros podemos llevar a cabo el propósito de nuestra creación. ¿Cuál es el propósito de que usted y yo estemos vivos? Glorificar a Dios y disfrutar de su presencia por siempre. La pregunta es esta: ¿cómo una persona ingrata va a glorificar a Dios y a disfrutar de su presencia por siempre si es ingrata? Necesitamos practicar la gratitud. Vamos a ir a la palabra del Señor para que hablemos de este asunto. Habla la palabra, habla su Biblia. Salmos. Y vamos a mirar que hay enseñanzas apropiadas aquí en este salmo para
que nosotros entendamos acerca de la gratitud, en relación con la gratitud. Salmo capítulo 103, y vamos a leer los versículos del 1 al 5. ¿Ven? Salmo 103, versículos del 1 al 5. Yo creo que este es un salmo bastante conocido por nosotros como cristianos, hace parte de nuestro repertorio natural cuando abrimos las escrituras, pero a veces no meditamos mucho en lo que el salmista nos está hablando en este salmo. Salmos capítulo 103, versículos del 1 al 5, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él sea la gloria. Y la iglesia dice amén. Escuche cómo dice la Escritura. ¿Ya está lo ha cantado o no? Sí, amén. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. Señor y Dios, una vez más estamos aquí delante de tu presencia. Una vez más estamos aquí, oh Dios, para seguir glorificando tu nombre, Señor. Sublimes palabras hay en esta porción. Señor, hoy te rogamos que hables a nuestras vidas por medio de esta porción de la Escritura. Señor, hoy sabemos, creemos, confiamos en que tu presencia está en medio de nosotros, que tú, Señor, has venido a visitar la iglesia una vez más, que estás aquí en medio nuestro con todo el firme propósito de hablar a nuestras vidas, de que tu palabra sea nuestro alimento, nuestro aliciente, nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestro deleite, nuestro ánimo. Señor, por favor, ayúdanos a estar atentos hoy a tu voz, a estar atentos a lo que tú nos quieres hablar. Señor, que nuestra mente esté libre y nuestro corazón dispuesto para recibir tan grandiosa bendición como lo es tu palabra. Yo te ruego, oh mi Dios, por todos y cada uno de mis hermanos y hermanas, por cada uno de aquellos que puedan escuchar tu palabra en otro momento, para que les bendigas en gran manera al punto de que puedan estar atentos y de que puedan recibir, aceptar, gozarse y deleitarse en tu palabra. Que puedan entender lo que tú les quieres hablar a través de ella, Señor. Que seas tú obrando poderosamente en cada uno de ellos, Padre. Quita toda venda, toda sordera espiritual. Rompe toda cadena, Dios mío, que quiera atarlos a las cosas de este mundo y quitar su mirada de lo celestial. Y te ruego, Señor, que cada uno de mis hermanos y hermanas, hoy, ahí donde están, reconozcan tu grandeza y tu poder, tu soberanía, tu amor y tu fidelidad, y tengan un corazón que te alaba y con gratitud, porque tú eres el que todo lo hace para con nosotros. Señor, te ruego en esta hora, ahora que voy a predicar este mensaje, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Que no sean mis palabras, que no sean mis argumentos, que seas tú, Señor. Que seas tú, glorioso Dios, trayendo este mensaje de edificación, exhortación y consolación para la iglesia. Pero te ruego, Señor, que antes de predicar este mensaje perdones todo lo que hay en mí, porque no puedo estar de pie en este lugar sin un arrepentimiento a causa de mis pecados. Perdóname, Señor, por todo lo que hay en mí aún en esta hora,
y lava, limpia y purifica este vaso para que tú lo uses y hables a este cuerpo que hoy necesita recibir tu palabra. Ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a recibir y a deleitarnos en ti, porque te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El mensaje que traemos para esta mañana lleva como título Alabanza y Gratitud. Alabanza y gratitud. Por eso le hacía la pregunta al principio de si usted verdaderamente desde el día en que nació, desde el día que usted tiene uso de razón hasta el día de hoy, tiene algo por qué darle gracias a Dios. Yo no sé si en usted está, en mí sí. Uno de los problemas más grandes de muchos hoy día es que quieren que Dios les dé, que Dios les bendiga, que Dios les provea, que les dé empleo, dinero, carro, casa, beca, que sostenga a sus hijos y tener muchas cosas, pero lo que no quieren es acercarse a Dios para que eso suceda. Muchos hoy en día quieren las bendiciones de Dios, pero no al Dios de las bendiciones. Usted no conoce a aquella gente que justo cuando está en la mayor necesidad quiere venir a la iglesia esperando que porque vino un día, entonces Dios le bendiga, Dios le dé y Dios le provea. No. Escuche, este salmo es un salmo que el Señor dio para sus hijos, no para visitantes. Para sus hijos. Para aquellos que Dios ha salvado, para aquellos que han depositado su fe y confianza en Él, para aquellos que le creen, para aquellos que vibran con su presencia. Esto es una promesa gloriosa que hay aquí de parte de Dios para aquellos que le aman. Y la Escritura dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. El versículo 1 comienza diciendo: bendice alma mía al Señor. Ahora, el salmista inicia este salmo haciendo algo que de manera natural, seamos o conscientes o no, usted y yo hacemos continuamente. ¿Qué es eso que usted y yo hacemos continuamente? Hablar con nosotros mismos. Todo el día, la persona con que usted más habla es usted mismo. Porque usted siempre se está hablando a sí mismo durante todo el día. Usted habla y usted habla y usted habla y usted habla, pero está hablando con usted mismo. El salmista aquí está teniendo un diálogo con él mismo, con su propia alma. Está hablando con él. Él está teniendo aquí un diálogo interno. Y eso de manera natural usted y yo lo hacemos siempre. Ojalá no lo haga mucho en voz alta, porque podrían verlo extraño. Hay mucha gente que lo hace en voz alta y entonces la gente lo... Hay muchos cristianos que andan por ahí, no tienen tiempo de orar en la casa, y en vez de sacar su tiempo para orar con el Señor o hacerlo mentalmente, van por la calle. Y bueno, pero hay otros que no van hablando. Usted no, yo los he visto. Me asusta cuando los veo en los carros y van manejando. Y gente por la calle, y uno va por la calle y ve a alguien hablando consigo mismo y uno ve como que se va retirando. Pero será peligroso. De manera natural nosotros tenemos un diálogo con nosotros mismos, pero es un diálogo interno. Y usted y yo nos decimos muchas cosas a lo largo del día. Ahora escuche. De ese diálogo que usted y yo tenemos con nosotros mismos depende en gran medida nuestro estado emocional. Nuestro estado emocional, no sé si entendió. De ese diálogo que usted y yo tenemos con nosotros mismos, ese diálogo interno, depende nuestro estado emocional. Así es. De ese diálogo que usted y yo tenemos con nosotros mismos, estando despiertos, obviamente, depende nuestro estado emocional. Lo que usted se dice continuamente a usted mismo determina la forma como usted va a reaccionar frente a las circunstancias de la vida. Y las emociones que se levantan en torno a esas circunstancias dependen de su diálogo interno.
Escuche, ¿es su razonamiento el que al final le ayudará a salir adelante en la situación difícil o es lo que va a determinar que usted se hunda en el pantano del desaliento? A veces pensamos, ¡ay, la circunstancia! ¡Ay, el problema! ¡Ay, es que se me vino! No es la situación, no es la circunstancia, no es el problema, es tu diálogo interno, lo que te digas frente al problema, frente a la circunstancia, cómo lo estás afrontando de manera personal cuando te hablas a ti mismo y te estás diciendo, es que este problema no voy a poder salir de él. Usted no se está animando a usted mismo. Es que esta situación, no, esto es muy difícil, yo como que voy a caer. Entonces, dependiendo de ese diálogo que tienes interno, dependerá si sales adelante en medio de las diversas situaciones o si te hundes en el pantano del desaliento. De ello depende. No es las circunstancias, es el diálogo interno que tienes. ¿Cómo te convences? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te instruyes en medio de las situaciones difíciles? Ahora, el problema es que a veces no estamos tan conscientes de que nosotros estamos teniendo ese diálogo. Y como no estamos tan conscientes de ese diálogo que tenemos, por eso es fácilmente confundido y nosotros confundimos de hecho ese diálogo con la verdad de la realidad. Tenemos una visión de la realidad en base a ese diálogo. Ahora, escucha lo que le voy a decir. Lo que te están diciendo de la realidad te hace pensar que esa es la realidad. Lo que te están diciendo de la realidad te hace pensar que esa es la realidad. Eso es como aquella esposa que le dice al esposo, es que tú nunca me complaces. Ven, nunca. Eso es muy absoluto, pero ya la ha complacido antes. O como la hermana que abre su closet, no tengo que ponerme, no tengo ropa. Hermana, en serio, usted no tiene nada que ponerse, usted no tiene ropa y el closet lleno. No tengo que ponerme. Entonces, lo que se dice de la realidad, cree que es la realidad, pero esa no es la realidad. Se está diciendo, no tengo que ponerme. Ella cree que esa es la realidad, pero la realidad es que sí tiene, porque el closet está lleno. Entonces, dependiendo de la realidad que traes a tu vida, es la realidad que vas a llevar a la práctica. Dependiendo de ese diálogo. Esto es tremendo. ¿Sí ven el punto? Lo que usted se está diciendo sobre la realidad le hace pensar que esa es la realidad. No, mis hermanos, tenemos que ver la realidad de la realidad y hablar con esa realidad. Pero cuando nosotros miramos este Salmo 103, tenemos un caso contrario. Porque aquí nosotros encontramos al salmista diciéndole a su alma, hablándole a su alma, ordenándole a su alma que traiga a memoria todos los beneficios que ha recibido de la mano de Dios. Y que le alabe y le dé gracias por eso, con todo su ser. Bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Escuche, cuando vemos esta frase, bendice, alma mía, al Señor, no está enfocándolo desde un punto de vista como de que alguien más grande quiere bendecir al más pequeño, porque Dios es el grande. Lo que el salmista nos está diciendo aquí, a lo que él nos está conduciendo aquí, y con esta palabra bendecir, nos está conduciendo es a que nos postremos, le adoremos, le rindamos culto y le demos gracias al Señor. Es lo que le está diciendo ahí. Nosotros no sabemos en qué circunstancias se encontraba David cuando escribió este salmo. Pudo haber sido ya en su edad avanzada, después de haber visto tantos beneficios de parte del Señor sobre su vida.
Pudo haber estado pasando por uno de esos momentos de enfriamiento espiritual, de apatía, de alejamiento, como muchas veces nos pasa a nosotros en nuestra vida diaria. O tal vez estaba pasando por un momento de dificultad y entonces de repente despierta y viene a su mente las bendiciones que él había recibido en el pasado de la mano de Dios. Y entonces él piensa en esas bendiciones que había recibido antes y las trae a sí mismo para volver a encender su espíritu, para volverse a encender en ese fervor y en ese fuego por el Señor. Para dejar a un lado toda apatía. Yo no sé cuántos de ustedes puedan estar en desánimo, en distanciamiento del Señor, tal vez en algún enfriamiento, tal vez en un distanciamiento, y probablemente sea por alguna circunstancia, alguna situación. Recuerde, no es la circunstancia ni la situación, es lo que te estás diciendo en medio de la circunstancia. Y cuando usted está frío, empieza a mirar primero la iglesia. No es que ya la iglesia no es como antes, no, es usted el que no es como antes. Es que en la iglesia hay mucho enfriamiento, no es usted el que está en el enfriamiento. Ay, es que en la iglesia yo ya no veo el mismo fervor en la alabanza. No, es usted el que no tiene el fervor en la alabanza. Es ese diálogo que tienes lo que hace la diferencia, no es la circunstancia. Es lo que estás diciéndote y la realidad que estás viendo fuera de la realidad. No sé cuántas personas en este momento podrán estar pasando por un enfriamiento tal, y me daba hasta temor esta mañana, lo iba a decir al principio, peleé y batallé con el Señor para no decirlo, pero creo que lo tengo que decir. ¿Cuántos en este momento están batallando hasta el punto que pronto no van a continuar en la iglesia? Hay algunos que yo ya veo fuera. Ya les he visto sus actitudes y los veo más afuera que adentro. ¿Por qué? Por eso mismo, por ese diálogo interno que tienen, que no los ha llevado como al salmista a reaccionar y a mirar las bendiciones que han tenido en el pasado, en el momento en el que están, en su apatía y enfriamiento en el presente. Es verdad. No sabemos por qué estaba pasando David, pero lo que sí podemos ver es que él no quería darle a Dios una alabanza, escuche, mecánica ni una alabanza fría. Él no quería hacer tal cosa. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia y cantamos y le damos al Señor solamente alabanzas frías y mecánicas. Llámese esta canción, entonces la canto. Y el salmista no quería hacer tal cosa. Él quería traer una alabanza genuina y verdadera delante del Señor. Mire lo que el salmista dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Y esto ocurre en su memoria y en la mía cuando nosotros despertamos a la realidad. Él recurre a la memoria y usted y yo debemos recurrir a la nuestra. No olvides ninguno de sus beneficios. Agustín de Hipona dijo estas palabras, escuche: si olvidas, callarás. Si olvidas, callarás. Y eso es lo que el salmista quiere evitar. Y él no está hablando, y él nos está hablando aquí, y él no se está refiriendo a ese tipo de olvido como de que se me olvidaron las llaves. ¿Dónde las dejé? No, él no está hablando de eso. Él no está hablando de ese tipo de olvido cuando algo se nos quedó en algún lugar. Se trata más bien de un olvido que nos conduce a una falta de aprecio por el don que hemos recibido, por las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. ¡Ay, pastor! Usted no se imagina por lo que estoy pasando. ¿Qué? ¿Me van a cortar los amigos, pastor?
oiga, ¿es la primera vez que le van a cortar los servicios? ¡No! ¿Y se los han cortado antes? ¡Sí! ¿Y después los han podido pagar? ¡Sí! Y entonces, si antes Dios le proveyó para pagarlos, ¿cuál es su preocupación? El Señor le va a volver a dar para pagar. El salmista trae a la memoria tal cosa. Pero escuche, el olvido es justo ese, que nosotros hemos recibido bendición de parte de Dios y como que se nos olvida que las hemos recibido y volvemos a entrar en ese desgano y en ese enfriamiento simplemente porque no traemos a memoria las bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida. Eso es lo que el salmista quiere que ustedes y yo hagamos. Que nosotros estemos apreciando continuamente el don que recibimos, las bendiciones que recibimos a diario de la mano de Dios. Cuando se nos olvida, de eso es lo que de ese tipo de olvido es que nos está hablando. Te estás olvidando, estás haciendo a un lado todo lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo te ha bendecido. Imagínense, por ejemplo, miremos atrás, del rey Ezequías se dice en 2 de Crónicas, capítulo 32 y versículo 25, escuchen lo que dice. Dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino, escuchen esto con mucha atención, sino que se enalteció su corazón. Dice, no correspondió al bien que le había sido hecho. O sea, él no actuó en una actitud de gratitud frente a los beneficios que Dios hizo para con él. Se olvidó. Y como resultado, ¿qué fue lo que sucedió? Se enalteció su corazón, dice. Hay gente que recibe y recibe de parte de Dios y se les olvida que ha sido Dios el que les ha dado. Ahora escuchen lo que dice Dios mismo al pueblo de Israel antes de que entraran a la tierra prometida. En Deuteronomio, escuchen lo que dice. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y escuche, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y es lo que le dice. Ahora, noten en lo que él le dice al pueblo, que hay un contraste allí, entre el olvidarnos de los beneficios, y que cuando nos olvidamos de los beneficios es igual que olvidarnos de Dios. Cuando te olvidas de las bendiciones, te estás olvidando de Dios. Estás dejando a Dios fuera de tu ecuación. Lo estás sacando de tu vida, como quien dice, no hay bendición, Dios murió. ¿Lo que le está diciendo? ¿Se da cuenta? Te olvidaste de las bendiciones que Dios te da y terminaste olvidándote del Dios que te ha dado las bendiciones. Esto es cosa seria. Pero otra de las cosas que a mí me llama la atención es que en estos dos pasajes que vimos aquí en 2 de Crónicas y en este pasaje de Deuteronomio, escuche, se menciona el orgullo, que el orgullo es, el orgullo del corazón es el que causa la ingratitud. Es el orgullo del corazón el que causa la ingratitud. O sea, antes no tenías nada. Antes no tenías nada. Imaginémonos, por ejemplo, a Antonio cuando llegó a Colombia. ¿Cómo vino? Con los bolsillos al revés, sin dónde vivir, sin trabajar, sin nada. Y entonces el Señor empiece a prosperar a Antonio, empiece a darle, a proveerle, y llegue algún momento donde Antonio tenga mucha abundancia en este país y de repente se le olvide cómo llegó y todo lo que tiene, y empiece a pensar que todo lo que tiene es porque yo soy muy berriondito, yo he trabajado bastante y me he esforzado mucho, y deje a un lado que es el Señor quien le ha dado todo lo que tiene.
Hay personas que han olvidado justo eso, que no eran nada y no eran nadie, empezaron a estudiar, Dios les dio la sabiduría, entonces empezaron a estudiar, empezaron a aprender, empezaron a sobresalir, fueron a la universidad, luego se graduaron, tuvieron un buen empleo, ahora tienen buen dinero, han tenido ahora su casa, tienen muchas cosas, pero ya se les olvidó y creen que por su esfuerzo, por su dedicación, por los sabios que son, tienen todo lo que tienen. Están olvidándose que ha sido Dios quien les ha dado todo. Entonces, como se olvidaron de que Dios les ha dado todo, se han olvidado de Dios, que es el que todo lo da. Y el Señor aquí hace la advertencia: ten cuidado de que eso no suceda. Ese es el orgullo. Y el orgullo nos lleva a pensar erróneamente que las bendiciones entonces las hemos recibido por nuestra propia cuenta, por nuestra sabiduría y nuestro esfuerzo, pastor. Bueno, no es así. Ahora, el orgullo también produce un corazón ingrato. Un corazón ingrato. Porque escucha, la gratitud es directamente proporcional únicamente al valor que damos al bien recibido, sino que escuche también el valor que nos damos a nosotros mismos. Yo quiero volver a decirle esto. Escuche. La gratitud es directamente proporcional no únicamente al valor que le damos al bien recibido, sino también al valor que nos damos a nosotros mismos o a cómo nos vemos a nosotros mismos. O sea, mientras más inmerecido es el don, el regalo, mayor debe ser la gratitud. Vamos a suponer algo para que me entienda lo que le acabé de decir. Vamos a suponer algo, solo a suponerlo, obviamente. Vamos a suponer que tienes un amigo que te ama mucho y que está muy prosperado y de repente llega el día de mañana, te llama y te dice: óyeme, ¿sabes? Tengo un regalo que darte. Y te llevas a un lugar y te entrega en la puerta de una mansión las llaves y te dice: mira, esta mansión es para ti. ¿Cómo quedaría usted con ese amigo? ¿Qué pensaría usted de ese amigo que pensó en usted y le regaló una mansión para que usted vaya allí a vivir con su familia, sabiendo que usted en mi casa tiene? Y fuera de eso te das cuenta al entrar que la mansión está plena y completamente amoblada y que tienes provisión de alimento por un mes. ¿Cómo quedarías con ese amigo? ¿Será que tendrías gratitud con ese amigo? Si usted es como yo, creo que sí. Ahora, vamos a imaginarnos ahora lo siguiente. Resulta que ese mismo regalo te lo da una persona a la cual tú le has hecho el mayor daño posible, has hablado de él y has hecho hasta lo imposible para que esa persona esté mal. Y esa persona a la que has agraviado, a la que has ofendido, esa persona que incluso tiene en sus manos pruebas tales que puede conducirte a que vayas a la cárcel y te quedes allí de por vida. Y ese, en vez de hacer eso, viene y te regala esa mansión. ¿Qué pensarías? Bueno, eso fue exactamente lo que hizo el Señor con nosotros, pero de una manera más proporcional y mucho más grande. Porque nosotros a Él, al que ofendíamos, al que nosotros no amábamos, del cual nosotros no queríamos saber nada, llegó un momento dado y ¿qué hizo? No nos dio una mansión. ¿Sabe qué hizo? Nos dio la vida de su amado Hijo, lo envió a esta tierra, vivió como hombre, vino y predicó el Evangelio. Él vino y fue expuesto, fue vituperado, luego fue encarcelado, fue azotado, fue llevado a la cruz del Calvario, clavado en ella y muerto allí, y luego resucita el tercer día, para que luego nos diga: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, vos voy pues a preparar lugar. ¿Para qué? Para que donde Él esté, también nosotros estemos, y no merecíamos nada en lo absoluto. Por eso le digo, ¿será que hay gratitud en nuestro corazón para Él por todo lo que Él ha hecho y los bienes que nos ha dado? Entonces,
dependiendo lo inmerecedores que veamos que somos del don de Dios, mayor será nuestra gratitud. Si usted puede observarse a usted mismo como una persona inmerecedora de la gracia de Dios, más va a valorar la gracia de Dios. El problema es que muchos creen que son merecedores de la gracia de Dios. Y voy a decirle algo, ni usted ni yo, ni ningún ser humano merece ni la más mínima gota de gracia de Dios. Por causa de nuestro pecado, ¿sabe qué? Lo único que nosotros merecemos es el infierno. Pero el Señor en su gracia y en su misericordia nos ha regalado la oportunidad de salvación por medio de su amado Hijo. Eso es lo que Él ha hecho para con cada uno de nosotros. La gracia de Dios no es solamente ese regalo que no merecemos, no, sino más bien un regalo que Él nos da a personas que merecemos todo lo contrario. Por eso es que debemos valorar tanto la gracia de Dios. Hermanos, solamente nosotros somos merecedores del infierno. Solamente. Hermanos, si usted y yo fuésemos agradecidos, el solo ver que hoy, este domingo, estamos sentados aquí y podemos escuchar y degustar a Dios hablándonos a través de su palabra, el solo mirar eso debería ser más que suficiente para que usted y yo alabáramos al Señor, y como dice la Escritura, nosotros estuviéramos postrados así como aquel samaritano que fue limpiado de lepra. Usted y yo estaríamos postrados dando gracias al Señor el resto de nuestras vidas. Pero a veces somos tan orgullosos. De acuerdo de lo que hablaba la hermana Sorley ayer en una clase que tuvimos, justo eso. A veces creemos que somos tal y nos enorgullecemos con tanto, porque tengo 2 pesos más que otro, por la apariencia, por la ropa, por el empleo. Nos creemos tanto y al final resultamos siendo nada. Mientras que en Cristo somos más que eso, más de lo que tenemos. Ahora, el salmista, usted y yo podemos apreciar aquí que él estaba consciente de que era un pecador. Yo no sé si usted es consciente de que es pecador aún. Y ya hemos sido salvados por gracia, pero todavía somos pecadores. El salmista era consciente de que era un pecador. De hecho, el primer motivo que él da como acción de gracias es este. Escuche, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Bueno, hasta aquí ya hemos podido apreciar y hemos visto que a pesar que para que nosotros seamos agradecidos, debemos tener o traer a memoria todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy, y que nosotros le alabemos y le demos gracias. Pero en segundo lugar, este salmo nos enseña que si usted y yo queremos desarrollar el hábito de la gratitud, de ser agradecidos, también tenemos que ser específicos con el Señor. Usted ve aquí al salmista trayendo a memoria de manera específica lo que Dios ha hecho para con él. El salmista no dice: alma mía, bendice al Señor porque te ha bendecido con todo. Él es específico. Él trae en detalle aquellas cosas más notorias y más importantes que Dios ha hecho para con él. Él trae a la memoria esas cosas de mayor valor, de mayor importancia que el Señor ha hecho en su vida. Y lo más importante que usted y yo debemos recordar es cómo, pecadores perdidos, el Señor nos ha perdonado en la persona de su Hijo Jesucristo. Es lo que debemos entender. Escuche, la mayor necesidad del hombre en la cabeza de David, en esta lista que él hace, es el pecado. Y la mayor necesidad a la luz del pecado, ¿cuál es? El perdón del pecado.
Y David lo trae justo a la memoria y comienza en esta lista con esta: iniquidades. Ahora, ¿qué se refiere él aquí cuando dice iniquidades? Escuche, esta palabra se refiere a esa mala intención de nuestra naturaleza humana que nos empuja a hacer todo lo que desagrada a Dios. Es eso, el pecado. Tenemos que traer a nuestra mente que somos pecadores. Pero también él señala aquí el hecho de que es culpable. Él reconoce que es pecador y que es culpable, justamente. Culpable. ¿Y sabe qué? Vamos a ser pecadores y culpables mientras que estemos en este cuerpo, hasta que no tengamos cuerpos glorificados y partamos a la eternidad con el Señor. Sin embargo, dice que Él perdona todas nuestras iniquidades. Alma mía, acuérdate que Él perdona todas tus iniquidades, hermano. Esto es lo que debemos comenzar a traer a memoria a nuestras vidas para poder reavivar el fuego del Espíritu Santo y estar apasionados, fervorosos y caminar en la vida cristiana, no en una religión, no viniéndome a sentar en una silla, no tomando esto como una rutina, sino viniendo, entendiendo y creyendo que la presencia misma de Dios está, y que cuando esa presencia está, Dios está hablando a mi vida, y que la vida cristiana es más que venir un domingo a la iglesia, es tener una relación apasionada con aquel que me dio salvación, muriendo en la cruz del Calvario. Es eso. Por eso Él trae a memoria a su alma y le dice: alma mía, recuerda, Él es quien perdona todas las maldades que tienes ahí. Comienza a ser específico. Le dice: Él toma nuestros pecados y los aparta de Él para siempre. Lo hizo en el pasado, lo hace ahora y lo hará para el futuro. Esa es la gracia. ¿Cómo? Por medio del sacrificio de su Hijo, aquel que murió en la cruz del Calvario. Ahora, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido quitados para siempre por el perdón que nos dio el Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario. Ahora escuche, no solo me ha limpiado en el pasado, me sigue limpiando ahora en el presente y nos seguirá limpiando, mis amados hermanos, hasta el futuro. Hasta que quite mi naturaleza pecaminosa, hasta que dejemos de ser lo que somos y entonces estemos con cuerpos glorificados en la eternidad con Él. ¡Ay, pastor! Entonces ya estamos sin pecado. No, Señor. Estoy diciendo, Él perdona nuestras iniquidades. O sea, vamos a pecar, pero lo importante, como dice la Escritura, es no practicar el pecado, es no hacerlo adrede, es no hacerlo a propósito sabiendo que no lo debo hacer. Pero igual vamos a pecar. Pero tenemos esa libertad de que cuando pecamos y de manera inusual, entonces podemos venir a Él y Él perdona nuestros pecados y dice que nos limpia de toda maldad. ¿A quiénes? Solo a sus hijos. Solo a sus hijos. Hermanos, tenemos un acusador en el cielo. Apocalipsis lo llama Satanás. Es nuestro enemigo. Esa serpiente antigua, nuestro adversario. Y cuando Él está allá arriba en el cielo y viene y señala: Señor, mira al reino lo que está haciendo, mira al reino lo que está pensando, mira a Alonso cómo hace, eso es pecado. Inmediatamente sale el Señor Jesucristo y diciendo: oye, ¿de qué pecado tú estás hablando? Ese pecado que ellos están cometiendo no existe, ha sido perdonado por siempre. Yo pagué por él, y muestra los hoyos en sus pies y en sus manos, diciendo: yo ya pagué por ellos. Dice la Escritura que abogado tenemos para con el Padre. No para que juegues con la gracia, no para que sigas practicando el pecado, sino que cuando pecas de manera inusual, hay un abogado en el cielo que sale a tu defensa cuando Satanás te acusa. A los hijos. A los hijos.
Pero no solo eso, el salmista aquí, escuche, no solamente le trae a su alma lo más importante, que es el perdón de los pecados, de que Él perdona nuestras iniquidades, sino que viene y le refresca. Por eso le digo que es específico. Le trae a la memoria las bendiciones más importantes de manera específica. Y luego, ¿qué dice? Es que cuando me enfermo me sanan. Hay gente en las iglesias, en algunas iglesias, lo he escuchado. Es que como cristianos no nos podemos enfermar. ¿Ah, no? Y entonces, ¿por qué nos va a sanar? Seamos sinceros, si usted no se puede enfermar, entonces ¿de qué enfermedad lo va a sanar? Él es el que sana, ¿qué? Todas nuestras dolencias. Escuche, de manera natural nuestro cuerpo, por causa del pecado obviamente, es un cuerpo de carne que se deteriora y está expuesto a enfermedades. ¿Qué es lo que el salmista está diciendo aquí? Mira, no está diciendo que te va a sanar de todas las enfermedades y que no vas a tener que vivir ninguna enfermedad, porque yo conozco buenos cristianos, piadosos, consagrados, que murieron hasta de COVID. ¿Sí? Pero lo que el salmista está diciendo es que cada vez que estuvo enfermo, Dios lo sanó. ¿Será que a usted no? ¿Usted nunca se ha enfermado? Si no, dígamelo para colocarlo por allí en el muro con un nombre bien grande. Y no lo ha sanado. Es lo que él está diciendo aquí. Él en su gracia nos sana cuando hay enfermedades. Hay personas, yo he contado, recuerda la historia que le conté de aquella mujer ella, en el Amazonas, esta mujer que era una mujer que daba hospedaje y ayudaba a los misioneros. Y ella los ayudaba, los bendecía, oraba por ellos, les daba provisión, hacía de todo para ayudar a los misioneros. De repente, esta mujer cayó enferma, cayó al hospital. Bueno, estuvo en el hospital, iban y la visitaban, y ella desde la cama de hospital bendecía a los misioneros y les levantaba antes el ánimo a ellos. Le tuvieron que cortar una pierna y todos iban a darle aliento, y ella misma seguía incitándolos, animándolos a que siguieran haciendo la obra, y aún en el hospital. Esta mujer terminó sin sus dos brazos y sin sus dos piernas. Y aún los misioneros iban a visitarla y ella los animaba sin brazos y sin piernas a que siguieran confiando en Dios, y oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban, y ella ahí. Era una mujer que alababa a Dios y tenía gratitud con Dios, no por lo que tenía, sino por lo que Dios es. Y a nosotros nos da una gripa y ya no queremos volver a orar. Se nos enferma un hijo, ¿y a qué vamos a ir a la iglesia? ¿Cuál Dios? Él nos está incitando y está diciendo: recuerda que yo, alma mía, Él es el que nos sana siempre que ha habido enfermedades. Y tenemos que traer eso a nuestra memoria. Ahora, es posible que el salmista no hable solamente aquí de enfermedades físicas, sino que también traiga a su memoria enfermedades espirituales. Porque nuestras almas están sujetas a enfermedades espirituales. ¿Sabe cuáles son esas enfermedades espirituales? Escuche. La lujuria, el odio, la codicia, los celos, el desánimo, la depresión, la ira, el miedo, la culpa, la duda, solo por hablar de algunas de esas enfermedades del alma. ¿Lo leí rápido? Examines entonces, ¿cuál de estas enfermedades puedes tener en tu corazón ahorita, en tu alma? Lujuria, odio, codicia, celos, desánimo, depresión, ira, miedo, culpa o duda. Por no seguir con la lista. Así como las enfermedades del cuerpo, asimismo, pueden quitarnos la vida física,
las enfermedades del alma pueden quitarnos la vida espiritual y hacer que nosotros estemos lejos de Dios y que nos encontremos débiles espiritualmente. Gracias a Dios hay remedio también para las enfermedades espirituales y para las enfermedades físicas. ¿Y cuál es el remedio? Solo Cristo. La relación con Él, la cercanía con Él. ¿Usted no ha escuchado por ahí ese dicho que dicen, al que no quiere caldo, le dan 2 tazas? ¿No quieres leer Biblia? Lee la Biblia. ¿No quieres venir a la iglesia? Ven a la iglesia. ¿No quieres orar? ¡Ora! Dice, esfuérzate y hazlo. Es ahí en esos momentos donde están las enfermedades físicas o aún las espirituales, donde el Señor nos está diciendo, recuerda todos los beneficios, las bendiciones que he traído a tu vida hasta el día de hoy, empezando por el perdón de tus pecados, para que te levantes y te animes en medio de la enfermedad y me des alabanza y me des gracias. ¿Es lo que le está diciendo? ¿Cómo podríamos olvidar el tierno amor que el Señor ha manifestado hacia nosotros en medio de todas las diversas situaciones que hemos pasado en la vida hasta el día de hoy? Sanándonos, perdonando nuestros pecados, trayendo bendición, trayendo edificación. ¿Cómo vamos a olvidar tales cosas? Eso es tremendo. Cuando yo pienso en todo lo que he recibido de parte de Dios, el perdón de los pecados, las sanidades que ha traído tanto físicas como espirituales, lo único que yo puedo decirle a mi alma es: bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, oh alma mía, su santo nombre. No puedo decir otra cosa. O sea, alábale, dale gracias por todo lo que Él les ha hecho hasta el día de hoy. ¿Qué más podemos decirle? Ahora, vuelve y no solamente le dice eso, Él es el que saca del hoyo tu vida, alma, recuerda eso. Algunos estudiosos de las Escrituras dicen que el salmista se refiere aquí a aquellas ocasiones en que probablemente él estuvo a punto de morir, en las cuales Dios lo sacó prácticamente casi de la tumba. Es lo que dice. Pero hay otros que dicen que él estaba hablando, refiriéndose a que el Señor lo iba a sacar del hoyo final y no iba a dejar que fuera a la condenación, sino que lo iba a traer a resurrección de vida. No sé cuál de las dos sean verdad, pero las dos son bíblicas. Pero sea la que sea, tenemos que tener la seguridad de que Él es el que nos ha guardado en todo tiempo y en todo momento. Yo no sé en cuántas ocasiones Dios a nosotros en nuestra vida nos ha librado de la muerte. Y en ocasiones hasta que ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta. Así es. ¿Cuántas cosas? Niños que se han rodado y que se murió, y cuando fueron, nada le pasó. ¿Cuántas veces nos ha guardado el Señor de morir y de que nos hubiéramos ido a la condenación porque no le conocíamos? Y lo ha hecho hasta el día de hoy, nos ha librado de la misma muerte. Él nos ha librado de Él. Hermanos, ¿cuántas razones para dar gracias a Dios? ¿Cuántas? Para que usted y yo le demos una alabanza genuina al Señor y no una alabanza fría y mecánica. No para que simplemente vengamos y cantemos, no simplemente para que vengamos a la iglesia un día de culto, sino para que vivamos una vida de adoración y de alabanza y de gratitud al Señor 24/7 por sus bondades, por sus misericordias, porque Él es bueno, hermano. ¿Cuántas razones? Sabemos entonces que un día, la voz del Señor Jesucristo se escuchará desde los cielos. Un día. Y dice que los que estén en los sepulcros oirán su voz. Hermanos, y nos levantaremos con un cuerpo glorificado para no ver muerte nunca, jamás.
La gracia de Dios. Por eso Él es el que rescata y rescatará del hoyo tu vida. Hermanos, seamos sinceros. ¡Cuán misericordioso es nuestro Señor! ¡Cuán misericordioso es Dios! ¿No cree usted que haya muchas razones para que nosotros hoy demos gracias al Señor y le demos una alabanza genuina? Ahora miren cómo termina el salmista este diálogo interno. Dice en la parte del capítulo del versículo 4: el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. El salmista estaba aquí hablando de todas las bendiciones que ha recibido a diario de la mano de Dios. De todas. Aquellas en las que él estaba consciente y en las que no también. Por eso dice la Escritura: tus misericordias son nuevas cada mañana. Escuche, cada mañana. Aún en la aflicción está la misericordia de Dios. Y me llama la atención de que el salmista diga que, dice, que esas bendiciones nos coronan. Él te corona de favores y misericordia. ¿Y cómo así? ¿Cómo que nos corona de misericordia? ¿Cómo que Dios nos corona de misericordia? Ahora escuche. Esto es algo que usted y yo debemos mantener en mente para poder estar reavivados por ser cristianos. ¿Qué es lo que esto significa? Que Él nos da honra, que Él nos da dignidad. ¿Sabe por qué? Porque somos sus hijos. Porque todas estas bendiciones que vienen a nuestras vidas de la mano de Dios nos dicen que nosotros somos amados y favorecidos por el Rey del universo. Todas las bendiciones que usted y yo recibimos a diario nos dicen que usted y yo somos amados y favorecidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Favorecidos por Él. Porque escuche, recibimos los favores que Dios solo le da a sus hijos, a nadie más. A sus hijos. Los favores de ser cuidados, amados, bendecidos, protegidos por ese Rey del universo. Solo a sus hijos. Hermanos, en serio, ¿existen acaso razones para que demos alabanza a Dios y gratitud a Dios? ¿Será que sí las podemos encontrar? Usted se ha dado cuenta cómo Dios se ocupa de usted cada día. ¿En verdad usted es consciente? Mucha gente dice que Dios hoy no hace milagros. Las Escrituras nos muestran el milagro cuando el Señor alimentó a 5,000, pero eran más. Cuando alimentó 4,000 y eran más. ¿Sabe a cuántas personas alimenta Dios hoy? 7,000 millones de habitantes a diario. ¿Acaso no es un milagro? Que Dios en su gracia alimente 7,000 millones de habitantes que hay en esta tierra, pecadores y no pecadores, y solo por su gracia. ¿O usted qué cree que el alimento que surge a diario en cada mesa, aunque sean inconversos, aunque no sean cristianos, de la mano de quién viene? Es un milagro de Dios. ¿Cómo no vamos a recordar las misericordias del Señor? Por eso le digo, usted verdaderamente es consciente y se ha dado cuenta de cómo Dios ha cuidado de usted hasta el día de hoy. Que Dios es bueno. Ahora escuche, Dios no solo nos da lo que necesitamos, nos da mucho más. Mucho más, dice, el que sacia de bien tu boca. Sacia, como quien dice, el que te da en abundancia, el que te da más de lo que te imaginas, el que sacia de bien tu boca, como dice Santiago 1:17, que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, o como dice el Salmo 23, a mí este salmo me emociona. Escuche, ciertamente, versículo
el bien y la misericordia, escuche esto, me seguirán todos los días de mi vida. Y esa palabra que usa el salmista aquí, seguirán, lo que significa es perseguir. O sea, Dios te está persiguiendo a diario para darte las bendiciones. Él te persigue para darte las bendiciones. Él te persigue para bendecirte. Porque es que Dios sabe que nuestra naturaleza aún pecaminosa, en este transcurrir y en esta vida, nosotros a veces nos alejamos de sus bendiciones y Él está persiguiéndonos con sus bendiciones. Y nosotros no vemos todo eso. No apreciamos todo eso. Él nos está persiguiendo con sus bendiciones. Porque te ama. Porque eres hijo. Ah, no, qué bueno es nuestro Dios en serio. ¡Qué bueno es nuestro Dios! Seamos sinceros. Usted quiere darle algo a alguien y ese alguien se aleja para que usted no se lo dé. ¿Quién de ustedes sale corriendo? Venga, venga, pero venga, recíbame. Usted y yo, venga, bueno, haga. Dios no. Dios nos persigue, Dios nos busca para bendecirnos porque somos sus hijos. Continuamente. Todo lo que recibes viene de parte del Señor. Y es por eso que esas bendiciones, o más bien, por esas bendiciones es que nuestra alma debe, o más bien, a causa de esas bendiciones, nuestras almas permanecen vigorosas y verdes. Por causa de las bendiciones del Señor. A pesar de los años. Ahora, no malinterpreten el pasaje. El texto dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿En qué sentido dice esto que el salmista? ¿Que no debemos tener arrugas? Las mujeres dirían, ay pastor, qué rico sería pastor. Porque muchas se miran a él que, ay, la pata de gallina y le están buscando qué crema comprar. No, aquí no dice que no vamos a tener arrugas. No es de eso de lo que habla el texto. Escucha lo que dice el Salmo 92, versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Cuando uno ve creyentes de años de caminar en el Señor, que han pasado, como decimos nosotros aquí, las verdes y las maduras, que han tenido que experimentar, sufrir, padecer, y usted y yo los vemos ahí, perseverando, glorificando al Señor, dando alabanza al Señor, diciendo Dios es bueno, mi Redentor vive, no importa la situación en que esté, y uno los ve, uno dice, uy, Dios mío, gloria a Dios, y uno desea ser como Él. Uno desea ser así. Esas son almas vigorosas y verdes solo por la bondad de Dios. O como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, y esa leve tribulación momentánea de la que Pablo habla aquí, y él nos dice cuál es en el capítulo 1, dice que nosotros, escuche, nacemos a punto de perder la vida. Ay, Pablo dice, eso es momentáneo, eso no importa. Desde el momento en que usted y yo nacemos, estamos expuestos a que nos vayamos a morir. Y él dice, eso es momentáneo, eso es pasajero, eso es leve y pasajero. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él dice, estarán vigorosos y verdes. Así como dice el Señor por medio de Isaías y nos hablaba ya en estos días atrás. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como
como las águilas, y dice, y van a correr. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Se da cuenta? Hermanos, necesitamos meditar y traer a nuestra alma a memoria todas las bendiciones que hemos recibido de parte del Señor. Ahora, a la luz de todo esto que hemos visto hoy, le pregunto, ¿no hay acaso razones suficientes para que alabemos al Señor y le demos gracias? Voy a hacer la pregunta inversa. ¿Hay acaso razones para que estemos en desánimo y querramos alejarnos del Señor y que dejemos de servirle y agradarle y hacer su voluntad? ¿Hay acaso algún motivo para que nosotros hagamos tal cosa? Creo que la respuesta es no lo dudo. Escuche, no solamente por las abundantes bendiciones a lo largo de toda nuestra vida, sino por aquellas bendiciones que Él ha designado para la eternidad. No es solo por las bendiciones que tenemos aquí que debemos alabar a Dios y darle gracias. Es por las bendiciones que Él ya determinó para sus hijos en la eternidad. Hermanos, el Señor no es avaro con nosotros, sus hijos. Hermanos, no seamos avaros con nuestra alabanza, no seamos avaros con nuestra gratitud al Señor. Si Él es desbordante en bendición, ¿por qué nosotros no nos desbordamos en alabanza y en gratitud? A veces nos es tan difícil agradecer lo que hay y estamos siempre quejándonos por lo que no tenemos. Hijo, vea la comida, arrocito, carnita, sopita, pero faltó el huevo. Siempre estamos pidiendo más de lo que tenemos y no estamos valorando lo que tenemos y nos desagrada a veces lo que nos falta. El Señor no es avaro con nosotros. No seamos nosotros avaros con Él. Si nosotros tenemos razones para darle gracias a Dios en este mundo caído, porque si aquí en este mundo perverso y cruel tenemos razones para darle gracias, ¿sabe qué? Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. No hemos visto nada, lo mejor viene, está por venir. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 18 nos llama la atención a esto y nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, por eso alabemos a Dios y démosle gracias, porque Él ha derramado su bondad en abundancia sobre nosotros. Y escuche, cuando terminemos nuestro peregrinaje en este viaje, en este mundo, tendremos amplia entrada en las moradas de bendición que Él se va a preparar para cada uno de nosotros en el reino de su Padre. ¿Y sabe qué? Moradas compradas por medio de su sangre. Y a nosotros no nos costó nada. Hermano, medita en las bendiciones que has recibido de Dios. Medita en todo lo bueno y lo maravilloso que Dios ha sido hasta el día de hoy en tu vida. Y no reniegues tanto de lo que no tienes. Ahora, para terminar, yo quisiera colocarle a usted un reto. Quisiera colocarle a usted un reto. Un pastor que conozco, lo estaba escuchando, y él hablaba de un libro en el cual la autora de este libro colocaba este reto, y yo quisiera traerle este reto a usted. Y escuche. En 365 días que tiene el año, ya llevamos 22 de este año 2023. Se va este año ya. En esto estamos diciendo, estamos otra vez cogidos de la tarde. Y pastor, ¿qué vamos a hacer para la vigilia? Ya, Dios mío, el tiempo va avanzando rápido.
Mucha gente me dice, ay, pastor, y este año se va a ir más rápido. Esperemos que podamos terminar en él. A veces nosotros planificamos un montón de cosas y no sabemos si nos vamos a morir. Escuche, en 365 días, el reto es este. Que tomes una libreta y la marques y coloques acciones de gracias. O sea, yo no le estoy contando nada, le estoy diciendo, le estoy retando a que usted lo haga, a que desde hoy lo haga, a que usted se comprometa con usted mismo y con Dios a hacerlo. Coja una libreta y márquela y coloque ahí acciones de gracias y escriba cada día 3 acciones de gracias, 3 cosas por qué dar gracias en el día, solo 3, diario, todos los días. Al final, usted va a tener más de 1000 acciones de gracias. Y le voy a ser sincero, esas acciones de gracias que usted vaya anotando allí, usted diga, ay, tengo que darle, hoy doy gracias al Señor porque 3. Y sabe, es gratificante cuando lleguen esos momentos de turbación, esos momentos que te van a venir de aflicción, esos momentos de probable escasez, esos momentos difíciles. No hay nada más gratificante que hacer lo que está haciendo el salmista aquí, y usted se siente con su libreta y empiece a mirar todas las bendiciones que Dios ha recibido, y que en esos momentos de aflicción eso lo fortalezca a usted para que diga, si hasta aquí he recibido todas estas bendiciones, creo que el Señor me va a seguir bendiciendo más, aunque ahora esté en esta tentación. Comienza hoy. No sé cuántos van a asumir ese reto y verdaderamente no digamos delante del Señor porque no es una ley, pero que usted verdaderamente se va a comprometer con usted mismo a tener una libreta y escribir allí 3 motivos por los cuales dar gracias al final del día, cada día. Comienza hoy. Solo comienza. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Comienza hoy. Búsquese esa libreta y comience hoy a escribir esas acciones de gracias, para que luego usted pueda decir, como dice el himno, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Por ser hijo de Dios, recibirás bendición tras bendición en medio de la turbación. Solo mediten eso. Y que el Señor nos ayude. Oremos al Señor. Y espero en el Señor que escuchar estas cosas te traigan ánimo y anhelo de seguir glorificando a tu Dios y dándole gracias. Que busques más darle gracias a Dios por las bendiciones que tienes y no que te estés quejando por lo que te falta. Tienes vida, salud, un esposo, una esposa, padres, madres, hijos, un lugar donde estar, y hay veces cambiamos nuestra alabanza por quejabanza. Que dejemos la queja y valoremos las bendiciones que de parte de Dios tenemos. Que el Señor nos ayude a valorar sus ricas y abundantes bendiciones. Señor y Dios y Padre de la gloria, en esta tarde te damos gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Señor, verdaderamente podemos apreciar en este salmo algo grandioso. Tenemos un Dios precioso y maravilloso que siempre está a nuestro cuidado. Un Dios que nos bendice como a hijos. Podemos apreciar aquí que necesitamos
hacer ese diálogo interno con nuestra alma, pero un diálogo interno que nos conduzca a mirar al pasado, a las bendiciones gloriosas que siempre hemos recibido justo cuando estemos en momentos de tristeza, necesidad o aflicción. Para que reanimen, para que reaviven el fuego en nuestros corazones y así podamos seguir dándote alabanza y gratitud, no mecánica, no fría, sino en el fuego y el fervor de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a retener esta palabra. Ayúdanos, Señor, a estar en bendición constantemente, a no huir de tus bendiciones a pesar de que tú nos persigues. Las bendiciones nos alcanzarán, Dios mío, pero ayúdanos a permanecer en el camino, a caminar en rectitud delante de ti y a poder recibir, oh Señor y Dios, estas preciosas y maravillosas bendiciones que tú tienes para nosotros. Que podamos, Señor, llevar a la práctica el propósito de nuestra vida, glorificarte y disfrutar de tu presencia. Bendiciones y bendiciones y bendiciones tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a atesorarlas, a tenerlas en mente en los momentos de dificultad. Por favor, ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a seguir avanzando, a seguir viviendo para la honra, la gloria y la alabanza de tu santo nombre. Señor, en esta hora te ruego por la iglesia, para que en esta semana que hoy comienza puedan tener en memoria todo lo que tú hablas a través de tu palabra, que les sea de beneficio, de bendición, de edificación, de crecimiento, Señor, y que vivan para tu honra, para tu gloria y para tu alabanza, vidas que solo te agraden a ti, Señor. En tus manos coloco la iglesia y te ruego, Señor, que los lleves en bendición y en tu victoria a sus hogares y que puedan meditar en cuán grandioso, precioso y hermoso eres y de cómo tú quieres bendecir a tus hijos en gran manera. Señor, en tus manos nos encomendamos, dándote toda gloria, toda honra y toda alabanza en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén y amén.